Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Nuestra cita con todos ustedes en riguroso directo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche, compartiendo en este caso esta mesa de debate y abriendo ese debate con ustedes. Hoy vamos a tocar y vamos a hablar y vamos a comenzar este debate haciendo una valoración de lo que ha sido los resultados del 26 de junio y también, por supuesto, lo que está aconteciendo. Los acontecimientos son el formar gobierno, en este caso las negociaciones que se han llevado a pie. Ha dado, parece ser, el primer paso al señor Mariano Rajoy del Partido Popular, atendiendo esa primera reunión, parece ser, también con el portavoz, el secretario y la representación de Coalición Canaria. Pero bueno, esto lo vamos a hablar largo y tendido, compartiendo esta mesa de debate con nuestros contertulios. Tenemos con nosotros a don Fernando Toribio. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, gracias. También nos acompaña don Domingo Madera. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, don Domingo? Perfecto. Cada día mejor. Y se nos incorpora también a la mesa don Ignacio Serrano. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Pues vamos a comenzar haciendo una valoración de lo que ha sido esos resultados del 26. O sea, don Fernando Toribio, ahora usted. Bueno, ya habíamos dicho en otras ocasiones, sobre todo con las elecciones del año pasado, en diciembre, que se había dado por primera vez un hecho curioso, ¿no?, en nuestra corta democracia, ¿no?, que era que el partido que ganaba las elecciones no iba a poder formar gobierno, porque siempre el partido mayoritario formaba gobierno poniéndose de acuerdo, ¿no? Entonces ya en esa etapa, ¿no?, en diciembre no se consiguió formar gobierno, e incluso las organizaciones que consiguieron menos votos pues intentaron formar el gobierno sin éxito, ¿no? Esto conlleva una celebración otra vez de las elecciones de este junio, y entonces observamos que, bueno, que lo que ha pasado es que ahora el partido mayoritario, el que ha ganado las elecciones, quieras o no, ha sido el voto popular de las elecciones, ha sido el Partido Popular, y es el Partido Popular el que está ahora intentando conformar gobierno con los números aritméticos que tiene que hacer, es decir, porque eso es un dato fundamental. Siempre está la espada de Damocles de repetir las elecciones, pero para mí ha habido un mensaje claro del electorado. Es el Partido Popular el que ha ganado, es Mariano Rajoy el que tiene que formar el gobierno, porque él es el que ha ganado, él es el que se ha presentado a presidente del gobierno, y por lo tanto los vetos personales a Mariano Rajoy en un sistema democrático y en unas segundas elecciones, en la primera, bueno, se podía haber planteado, pero en esta segunda es totalmente inviable, ¿no? Por lo tanto, sería un tic antidemocrático el hecho de que tú pongas un veto al líder del partido que ha ganado las elecciones, ¿no? Por lo tanto, esto es un dato fundamental que tienen que valorar, en este caso, bueno, los partidos políticos, ¿no? Y por lo tanto, esta situación es una situación un poco complicada, porque aritméticamente, bueno, va a tener que haber alguien que se abstenga, alguien que deje gobernar. Y en este sentido, en los sistemas democráticos, muchos partidos dejan gobernar para que no haya repetición de elecciones, y no ha pasado absolutamente nada. Esto lo ha hecho el Partido Popular en otras comunidades autónomas, e incluso en negociaciones anteriores, en formaciones del gobierno, cuando sacó el Partido Socialista no sacó mayoría absoluta. Es decir, se dejan gobernar para no repetir elecciones. Si se quieren repetir elecciones, que para mí sería un disparate, porque ese no es el mensaje que ha dado el pueblo español, pues serían perjudicadísimos desde mi punto de vista el Partido Socialista y sobre todo también Podemos. Saldrían perjudicados porque la gente quiere que no haya elecciones y que se convoque gobierno. ¿Quién puede formar gobierno? Pues en este momento quien lo está constituyendo, que es el Partido Popular, que tiene mayoría de votos. Y después viene la inteligencia, acabar con el sectarismo, porque hay muchos planteamientos sectarios, infantilismo voluntarista por determinados líderes políticos que tienen que ser más humildes y decir, oye, este es el resultado de las elecciones y usted tiene que respetar las decisiones y no poner vetos a nadie, porque el electorado es sabio y no puede decir contra que tenía que haberse otro tipo de resultado. Ese es el resultado que hay y es el resultado que tiene que respetar las urnas, ¿no? Y la gente está esperando pues esa madurez democrática que tienen que tener, y hay muchos líderes que precisamente por posturas un poco dogmáticas tienen que echarse atrás en esas posturas dogmáticas, ser flexibles y llegar a acuerdos, porque la política es el arte de lo posible, ¿no? Y los vetos a mí me parecen absurdos. Además, estamos en una época muy mala, porque ya este siglo XXI es terrorífico en las demagogias, en los populismos, en la xenofobia, es decir, en una pérdida de valores y una pérdida de derechos
muy importante, ¿no? Tenemos el Brexit, tenemos, ¿sabes?, este tipo de situaciones que nos tienen desnortados. Luego, cada vez nosotros, como el grupo electoral y los partidos políticos, tienen que asumir esta situación y además ya dejar planteamientos demagógicos fuera. Esta es la realidad. Tenemos que afrontar gobierno. Y si no, que lo hagan. Es decir, porque, por ejemplo, ahora, si no quiere que el gobierno del Partido Popular gobierne, pues hay una nomenclatura numérica. Es decir, oye, pues Podemos, Partido Socialista y los 24 que hay entre Esquerra Republicana, ¿no?, los catalanes, etcétera, pueden formar 180 si quieren. Y si quiere este ciudadano, ¿no? O sea, yo creo que España es diferente. Todo lo que tú has dicho es correcto, estoy totalmente de acuerdo, pero España es diferente y el quijotismo de los españoles es lo que hay. Y lo que se manifiesta en estos momentos es lo que hay. Es decir, nos están tomando el pelo, porque los resultados, como tú dices, las matemáticas de diciembre no daban ninguna mayoría, era imposible. Porque aquí nadie quería apoyar al otro, nadie quería al otro, yo le dije a mi mujer, hay segundas elecciones. Y o cambian mucho las cosas o vamos a terceras elecciones, porque eso que tú dices que la gente no quiere, el pueblo no entiende mucho y bueno, parece que los políticos dicen que no es bueno, pero después no hacen nada para que no haya terceras elecciones. Es decir, no salen las cuentas. El PP, con el PNV, que ya hoy ha dicho que no, pero que parece que se cuenta que es posible. Con el teatro de que en la primera votación no, pero que en la segunda a lo mejor sí. Con la abstención del Partido Socialista. Al final vamos a tener que irnos a 6, 7 partidos, que eso es ingobernable. Ganará la investidura Mariano Rajoy, pero no va a haber gobierno. Es ingobernable porque se van a hacer la puñeta uno detrás de otro. Y o cambian los planteamientos que he visto en estos días, o vamos a terceras elecciones. Y además, lo he dicho, que las terceras elecciones van a favorecer al PP, porque la gente está cansada. Y la gente no quiere otra vez el teje-maneje de los números, de que 2 tíos por aquí, 4 tíos por allá. Ahora no quiero a los nacionalistas, pero ahora los necesito, después no sé qué. Mire, eso es tomadura de pelo. Es decir, el único pacto que sale adelante hoy es PP-PSOE. El PSOE no quiere, y está uno jugando con que sí, el otro con el que no, ahora en la próxima ejecutiva federal, después para la siguiente, en la primera votación no, a lo mejor en la segunda se abstiene uno, o se va al baño, o no sé qué. Mire, nos están tomando el pelo. El único pacto que sale para adelante y que sería efectivo es la gran coalición. Lo demás, sumando 6, 7 partidos, sí, se nombra el presidente, pero a ver quién gobierna después en los presupuestos, que es lo primero que hay que hacer, son los presupuestos generales del Estado. Se van a boicotear, se van a dar navajazos para que no salga, para castigar al presidente del gobierno. Entonces, yo me dejaría de tontería, pronúnciese, y si no sale la matemática, que son los 175, los 176, vamos ya a elecciones, vamos a dejarnos de tonterías, porque es que no salen. Y dice, no, y a lo mejor la segunda votación sale. Me están tomando el pelo, porque si usted sabe que va a salir en la segunda, que salga en la primera. Bajo mi punto de vista, estamos en un momento, yo diría que clave para lo que es el futuro de la política en España. A nosotros ya nos suena muy lejos, ¿no? Pero tenemos que hacer memoria, y en diciembre, como recordaba Fernando, las elecciones del 20 de diciembre se presentaban con un escenario nuevo por una circunstancia que a nosotros, a pesar de que ya llevamos unos cuantos años de democracia, pues no habíamos vivido, y que es lo que es la incorporación con fuerza de los denominados partidos emergentes, ¿no? Había por lo menos 2 partidos que hasta ese momento no habían obtenido una representación amplia, pero que ya se intuía que podían tenerla, y así fue. Eso es lo que hizo, lo que propició que en el momento de intentar nombrar a un presidente, pues la discordancia y la falta de matemáticas, como se ha hablado aquí en las 2 intervenciones anteriores, pues lo hacían imposible, y así fue. Era inevitable ir a nuevas elecciones. El presidente de gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y candidato por el Partido Popular, desde el primer momento así lo entendió.
y bueno, aunque hubo intentos por otras fuerzas de intentar llegar a pactos imposibles, pues la realidad fue que tuvimos que ir a otras elecciones. Unas elecciones que se celebraron ahora el 26 de junio y que son las elecciones más atípicas también de la historia de la democracia. Primero, por lo corta de la legislatura, ¿no? Y lo segundo, pues porque son unas elecciones en que no ha habido prácticamente propaganda electoral en las calles, en las que los actos ya han sido un poco más reducidos, en los que un poco entiendo que se ha intentado más hacer entender al ciudadano lo que se ha hablado aquí en las dos intervenciones anteriores, que unas nuevas elecciones o una falta de gobierno durante un tiempo prolongado es perjudicial para España y para los españoles, y ahí el sentido de responsabilidad de los políticos, del conjunto de los partidos y del conjunto de la ciudadanía tiene que aflorar y tiene que servir de acicate para que cuanto antes se forme un gobierno, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que por esa circunstancia y por muchas otras, pues al final la ventaja que parecía insuficiente del Partido Popular se ha hecho una ventaja un poco más amplia, que entiendo que estamos de acuerdo que, aunque no es suficiente para gobernar con mayoría absoluta, ni se vea unos apoyos claros, naturales, por llamarlo de alguna manera, pero sí que el sentido de responsabilidad, el sentido común de los diputados electos ya, que ya están todos pues cogiendo su credencial, y debe darnos un ejemplo a los españoles para intentar que se forme un gobierno lo antes posible, y que esta situación de ingobernabilidad, porque recordemos que un gobierno en funciones no puede, está muy limitado, no puede llevar a cabo diferentes asuntos que son fundamentales para la ciudadanía y para el conjunto de los españoles, como puede ser la aprobación del techo de gasto, imprescindible para poder aprobar los presupuestos generales del Estado para el año que viene, que es la hoja de ruta básica para que funcione un país. Esta mañana, fíjense, estaba oyendo la radio, y en el CIS parece que se había publicado una encuesta en la que decía que al 1% de los españoles pues no le preocupaba que no hubiera gobierno. Yo creo que a veces hablamos, y eso se veía en encuestas anteriores a las elecciones, a veces hablamos un poco sin pensar las consecuencias, ¿no? Pero la realidad es que, por mucho que a veces digamos o nos tiremos un poco a la piscina, la realidad es que el 26 de junio yo entiendo que los españoles hemos visto y hemos llegado a la conclusión de que no se puede estar haciendo experimentos con gaseosa, de que hay que intentar consolidar lo que es el gobierno, que es el organigrama fundamental para la dirección de un país, y en ese sentido tenemos que estar todos a una. Ya lo decía Fernando antes también, ha habido otros momentos en el que se ha gobernado en minoría, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, cuando ha sacado una amplia minoría pero no ha llegado a mayorías absolutas, se ha dejado gobernar, y lo vimos claramente para mí un gesto muy significativo, las declaraciones tanto de Pedro Sánchez como de Pablo Iglesias justo la noche electoral, cuando conocimos los resultados. Ellos dieron un discurso claramente en el que se interpretaba claramente que no habían obtenido los resultados que se esperaban. El PSOE pues superó sus peores resultados de la historia que había tenido 6 meses antes, pues ahora repitió peores resultados de la historia, y Podemos, con la alianza con Izquierda Unida, sin duda al final pues no han sumado y no han llegado a las expectativas que su gente tenía de ellos. Entonces al final pues vamos a intentar tener un poco de sentido común y de intentar cuanto antes formar gobierno. Pero mira, yo creo que algunos que nos gusta la política y llevamos tiempo por ahí enredando, lo primero es el sentido común. Es decir, nunca la fusión de dos partidos es la suma de lo anterior. Es decir, cuando tú sumas un partido y el otro, hay gente de este partido que no está de acuerdo con el otro y no vota la unidad. Pero después está la ley de ON también. Sí, no, pero lo primero es que esa unión pierde votos. Y a lo mejor se queda como estaba, que es lo que ha pasado, más o menos. Entonces, no podemos decir que no, yo tengo 4, tú tienes 2, tenemos 6. No, 4 y 2 a lo mejor se quedan en 5, porque hay gente disconforme por aquí y gente disconforme por ahí que no votan y son miembros del partido. Entonces, esos análisis no se le puede dar a la opinión pública, porque nos están diciendo que somos tontos. Sí, bueno, es que uno de los temas de reflexión que tenemos que hacer es que en estas elecciones
han ido, ¿sabes?, planteamientos teóricos de profesores teóricos, ¿sabes?, y con estadísticas virtuales que han estado mediatizando todo el proceso electoral, porque son encuestas sobre encuestas, donde los teóricos de las encuestas y del dominio de la imagen, ¿no?, ese homo videns que decía Sartori, ¿no?, ha estado influyendo, y de hecho ese es el gran error que han cometido determinados partidos, donde piensan que las encuestas le daban ese famoso sorpaso, ese famoso adelantamiento al Partido Socialista, que además el Partido Popular iba a ganar, pero iba a ganar perdiendo escaños, o sea, alteraron, ¿no? Y es la primera vez yo también que he visto que a pie de urna, haciéndose las encuestas que decían ya, que daban por hecho el sorpaso, daban por hecho que el Partido Popular ganaba así, pero perdiendo escaños, y resulta que fue todo a la inversa, ¿no? Luego hay una concesión ahí teórica no real, virtual, que yo creo que ha dado una lección. No, entonces lo que estás diciendo, no, pero porque desde el punto de vista teórico se suponía que unía, pero te coincido contigo, es decir, se ha demostrado eso que lo dijimos antes y se cumplió. Y que la vieja política sigue siendo. Y después tú de considerar, esta gente, no, contra es que estos elementos han votado otra vez a lo mismo, y es una desconsideración al electorado, como si el electorado fuera disfuncional, incapacitado, claro, y humillando. El electorado sabio ha votado eso, y si a usted no le gusta, oye, que pudo haber, pero eso es la realidad, ¿no? Entonces lo que estamos hablando sobre esa realidad que se ha marcado, tenemos que mirar lo que es Europa, ¿no? Entonces en Europa, fíjate que de los 27 de la Unión Europea y otros países que no están en la Unión Europea, hay partidos mayoritarios, ¿sabes? El Partido Popular y los socialistas se unen en grandes coaliciones. Y después los otros, los segundos y terceros, gobiernan. Es decir, que esto es un tema normal, no hay que tener ningún alarmismo, sino es la capacidad de diálogo y negociación. Ahora, por ejemplo, el Partido Popular podría negociar con el Partido Socialista, oye, mira, pues te doy la presidencia del Parlamento a cambio de, pero pero van a tener que llegar a acuerdos, porque yo he visto al Pedro Sánchez decir, oiga, se van a repetir las elecciones, y él decir, no, las elecciones no se van a repetir. También se lo he visto decir, se van a repetir. Bueno, sería un disparate, porque coincido contigo, es decir, hay un momento que necesita estabilidad. Ahora ya nos están... El problema es lo que yo te digo, puede haber consenso para nombrar un presidente, pero después te van a dinamitar en los presupuestos, van a votarte en contra, no salen para adelante. Vamos por partes. Yo no me lo creo, y perdona que me queda una cosa, el tema de las encuestas ha demostrado que el pueblo vota lo que le da la gana, no lo que dicen las encuestas. Sí. El pueblo dicen que es sabio, y aquí se demuestra, las encuestas no sirvieron para nada. Exacto. Entonces, ahora la gente lo que está viendo es lo que viene. ¿No se utilizó las encuestas para condicionar el voto? No, eso quieren a los partidos políticos y algunas televisiones y algunas cosas, pero al final se demuestra que no. Pero después a mí me queda el comentario de Ciudadanos, que era un partido emergente, que mucha gente puso su ilusión en principio, en las dos votaciones o en las dos elecciones se ha equivocado. Es decir, empieza muy fuerte, pero con eso de querer defender el centro, que yo he sido centrista toda mi vida, pero tiro para acá, tiro para allá, tiro para acá, tiro para allá, la gente no es tonta, eso lo ve. Y en las segundas elecciones pasó lo mismo, empezó muy bien, pero después se fue desinflando por querer demostrar que es el centro. Me parece muy bien, pero aquí hay que vender la moto. Cada uno tiene que vender su moto. Y después el pueblo es el que elige la moto que quiere comprar. Claro, pues por eso hay que, aún más en estos momentos, tener sentido de responsabilidad. Los nuevos políticos o los nuevos partidos venían con una premisa fundamental y un mensaje claro, que era que había que dialogar, y que llegamos a un momento en que ya no era PP-PSOE, sino que hemos llegado a un momento en el que hay que dialogar, en el que hay que negociar, en el que hay que llegar a acuerdos. Y al final parece ser que los que decían eso son los que no se lo aplicaron. Es decir, cuando un gobierno está con mayoría absoluta, yo soy un partido, el partido que sea, estoy gobernando con mayoría absoluta, pues yo tengo mi programa electoral y yo lo desarrollo cuando estoy gobernando. Claro. Pero si no tengo mayoría absoluta, pues entonces tengo que dialogar, tengo que negociar, porque ahí los ciudadanos nos han dicho pues que tenemos que ponernos de acuerdo, y
Y lo que no puede ser es que haya gente que diga que hay que dialogar y que vaya abanderando lo que es el diálogo, y después cuando realmente hay que formar gobierno diga, no, yo no quiero saber nada, yo no quiero hablar. Y al final esas posturas son las que castigan a los ciudadanos. Claro. Estamos hablando antes de las coaliciones para presentarnos a las elecciones. Tenemos el caso de Nueva Canaria y Partido Socialista aquí por la provincia de Las Palmas, y el caso de Izquierda Unida con Podemos a nivel nacional. Es cierto que hay muchos votantes de ambos partidos que no aprueban esa unión y que no pueden votar, pero también es cierto que para conseguir el número de diputados que se pretende hace falta menos votos por la ley de ON, porque no es lo mismo 2 votos de dos partidos separados, no suman los mismos diputados que en una coalición en conjunto. Entonces, la unión tiene sus ventajas y sus desventajas. En este sentido, pues parece que, y bajo mi punto de vista, se ha castigado a estos partidos no porque se hayan unido, sino por otros aspectos que yo creo que al final los ciudadanos nos vamos dando cuenta y nos vamos hartando un poquito también de esas cosas. Y después ahora viene el siguiente capítulo, que es la negociación, el diálogo, y habrá que llevar acuerdos. No tiene por qué ser pactos de gobierno, pueden ser apoyos puntuales, pueden ser apoyos para la presidencia. Siempre ha ocurrido con el nacionalismo. Al fin y al cabo, el nacionalismo catalán y el nacionalismo catalán de antes, no el de ahora, que es independentismo muy diferente, con un discurso muchísimo más radical, pero el nacionalismo moderado catalán de antes y el nacionalismo moderado canario, pues era posible y es posible, entiendo yo, llegar a acuerdos. Ya se ha visto en la reunión de ayer de Fernando Clavijo con Mariano Rajoy, en el que hay predisposición total y creo que se puede hacer algo. No era lo mismo en la época de Paulino Rivero, que un poco para ocultar su... Pero estamos hablando del gobierno de un diputado. Sí, pero que sería la misma lectura. Fíjate el fenómeno, es decir, en la supuesta mayoría que se está confeccionando PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, falta uno para la mayoría absoluta. Sí. Qué curioso que un nacionalista canario se haya ido al Partido Socialista en vez de ir con el otro grupo nacionalista canario. Serían 2 y ya habría formación de gobierno. Pero nos ponemos que, yo a Mariano Rajoy no, me voy antinatura por el Partido Socialista, en vez de irte como un partido nacionalista que está en tu comunidad autónoma. Y son cosas que al final se pagan. Porque tú fíjate, si Coalición Canaria en vez de 1 tuviera 2, el pacto probablemente estaría ya muy encaminado, porque tendría la mayoría absoluta. Sí, 176, ¿no? Claro. Ahora estaríamos en 175. De todas maneras, yo soy optimista, ¿no? Sobre todo porque cuando Mariano Rajoy, ya forma gobierno, no como la primera vez que en las anteriores elecciones que no tenía, es que ya tiene claro que puede primero salir elegido presidente del gobierno y después van a venir esos acuerdos puntuales que siempre se dan, ¿no? Otra cosa es que a mitad de legislatura pues, pueda plantearse, pues yo que sé, una moción de censura o de lo que sea, pero que va a ser así. Ahora, desde el punto de vista nuestro, que coincido contigo, es decir, que si hubiesen habido una coalición canaria, por ejemplo, fuerte, estaríamos hablando de 2, pero de todas maneras el mecanismo que ha hecho Nueva Canaria con el Partido Socialista ha sido positivo, ¿no? Porque han conseguido votos, ¿no? Me refiero, y adelantarse al partido. Para Nueva Canaria, el Partido Socialista bien, pero en esa alianza lograron adelantar a Podemos, ¿no? Que en las anteriores elecciones había sido la inversa. Pero probablemente, por lo tanto, si Pedro se hubiese ido junto a las elecciones como otras veces, habrían 2 en el grupo. Sí, no, eso está claro. Y estaría ya cerrándose el gobierno. Pero, si el PNV entra y todas estas historias. Hombre, pero ahora mismo es imposible. ¿Quién es el 176? También se dice que hay un acuerdo con el Partido Socialista en Nueva Canaria previo a las elecciones, que si hacía falta el voto de Pedro Quevedo, pero lo desmintieron. O la abstención. Pero lo desmintieron. Román y pero yo entiendo que al final, y lo decíamos al principio, yo entiendo que al final el Partido Socialista por responsabilidad política, a lo mejor en la primera, ¿no? Sí. En la segunda, un poco por... No, la primera no, la primera va a ser no, porque siempre es no, en la primera, pero en la segunda es mayoría simple, ¿no? Entonces puede haber abstenciones. Yo creo que sí va a salir con mayoría. Si no, unas terceras elecciones que ha resultado... Ahora, la reflexión mayoría que absoluta del PP con Ciudadanos. Sí, yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Si hay unas próximas elecciones. Sí. Y Ciudadanos pierde votos a favor del partido. Pero puede tener los que le falte al PP para la mayoría absoluta. Eso. ¿No bajaría en este caso el Ciudadano? ¿Bajaría más el tope? Ciudadanos probablemente bajaría un poco más.
Porque en el tema de Ciudadanos la gente lo que no entiende es decir, oye, ¿por qué no apoyas al Partido Popular? Puedes hacer las políticas que tú quieres anticorrupción, porque la crítica más fuerte al Partido Popular es por la anticorrupción. Oye, gobierna, métete en el gobierno, porque es muy fácil estar en la oposición. Y eso es lo que la gente le achaca, decir, oye, gobierna y plantea tus leyes anticorrupción y que te la va a aceptar Rajoy. Y sobre todo el veto a Mariano Rajoy. Claro, no se justifica. Es decir, habrá habido lo que sea. Pero ahí están los votos de los ciudadanos que le han dado más apoyo. ¿Con qué cara tú, que tienes menos votos, pides la cabeza de Mariano Rajoy? No es lógico. No es lógico. Y además cuando puedas entrar a gobernar, porque puede entrar a gobernar. Se nos incorpora en esta mesa don Blas Ramón Ortega. Buenas noches. Valoración de los resultados del 26. De los resultados, pues bueno, ya vimos que el Partido Popular vuelve a refrendarse en los votos con los vecinos prácticamente de toda España, excepto en alguna comunidad, y PSOE se mantiene prácticamente en lo mismo, sube quizás 1 o 2, Podemos se mantiene en lo que tenía a pesar del pacto con Izquierda Unida, y desde mi punto de vista lo que procede en estas nuevas elecciones que acaban de pasar y en la investidura es que debe existir un apoyo del Partido Socialista, por mucho que nos pese, al Partido Popular. Y si no un apoyo, un dejarse ir y que gobierne el Partido Popular. Un dejarse ir. Un dejarse ir, abstenerse. Pero en ese caso lo hemos hablado, el dejarse ir significa condicionar al gobierno, no va a llevar un gobierno. Sí, ¿quién se va a prestar a ser presidente cuando no puede para hacer? nombrar un presidente. Efectivamente, para que darle leña después en la legislatura. Efectivamente, es que eso es lo que va a pasar. Y no aprobar los presupuestos. Los presupuestos se aprobarán, pero se aprobarán de otra manera. Esto no va a ser un gobierno como a mí me da la gana y aquí se aprueban las leyes que yo pretendo sin someterme a ningún consenso con nadie. Ahora tendrá que someterse a un consenso. Pero ya lo decíamos desde el mes de diciembre. Lo que no podía pasar, o lo que la gente decía, los afiliados al PSOE y afines al PSOE, nunca apoyaremos un gobierno del Partido Popular. Bueno, vamos a ver. Entre otras cosas porque ha habido un montón de recortes. Bueno, súbanse al carro, apoyen al Partido Popular e intenten mejorar esas cosas que ustedes dicen que se hicieron mal, que ustedes y todos, y la mayoría decimos que se hicieron mal. Que ya verán, que ya me gustaría a mí ver al Partido Socialista gobernando si es capaz de derogar todas aquellas leyes que el Partido Popular ha puesto. Derogará algunas, seguro, pero no todas. Porque la mayoría, la política en mayúsculas de España... Más que derogar, modificará. Modificará, efectivamente. Algunas la modificará, algunas la derogará. Yo creo que es posible. La ley de cerrojo, esas cosas posiblemente las deroguen. Pero hay otras que no. Pero lo que no debe caber duda, es que la política en mayúsculas la dicta Europa. Sí, claro. Europa nos marca unos caminos, porque ya Fernando en eso ha entrado 400.000 veces. Ya no somos España tan libre de decidir y de gobernar como cada uno le da la gana. A nosotros de alguna manera nos han rescatado y nos han marcado unas pautas. Y esas pautas se darán. De hecho debería haber un mediador en todas las campañas políticas de la Unión Europea diciendo eso no se puede hacer. Sí, esas demagógicas, ¿sabes? Previsiones, sobre todo de tipo presupuestario, y eso no se puede hacer porque la Unión Europea te lo va a impedir. Ahora tenemos una multa que vamos a tener que sufrir, a ver si nos la condona de la Unión Europea por el déficit público. No hemos cumplido con el déficit público, oye, una sanción de 2.000 millones de euros. O sea, que son temas delicados, hay que hablar. De todas formas, sí. El problema que tiene Canarias con Europa es muy gordo. Canarias no va a levantar cabeza estando como estamos. Las regiones ultraperiféricas están siendo castigadas por Europa, porque los países del este están absorbiendo más dinero. Bueno. Nosotros tenemos que ir a un estado de baja fiscalidad y libertad comercial, y eso no lo hacemos si no nos salimos de la RUP y nos metemos en las PTU. Sí, mira, y ahora con el Brexit, España va a ser aportador neto, es un tema que tenemos ahí terrorífico, pero hablando en una reflexión, yo creo que estábamos en el momento de la política con mayúsculas y donde el Partido Socialista tenía que hacer una coalición con el Partido Popular y meter también ahí a todo el mundo, oye, porque hay unos retos importantísimos, los mecanismos estos de la demagogia, la xenofobia, las situaciones de la cuestión territorial, oye, vamos a centrarnos a ver qué es lo que hacemos, porque es un reto importante, ¿no? Pero por cuestiones partidistas
que es malo, porque están matando a la política, el partidismo, que son en definitiva intereses de partido frente a los intereses generales, pues resulta que bueno, que no se consigue esto, pero hubiese sido una oportunidad importantísima. El reto del Brexit todavía sigue siéndolo. Claro, decir, claro. Yo creo que es más fácil que hablen dos y se pongan de acuerdo que seis. Y podría haber, tipo lo que pasó en la Unión, lo que pasó en Alemania. Claro. Pero claro, se tiene miedo de que el Partido Popular absorba, ¿sabes? Y fagocite al Partido Socialista, y yo entiendo que no. En una coalición no tiene por qué fagocitar. La situación Hazlo bien, haz las cosas bien y crece de ese grupo. Claro. La situación actual del Partido Socialista es una situación que, si nos ponemos en ese lugar, difícil de gestionar. Es decir, estamos ante unos resultados que no han sido buenos, estamos los peores de la historia, y por partida doble también, claro. Primero en diciembre y después en junio. Estamos con un candidato que tiene una candidata alternativa, que parece que eso también juega en su contra, y después también, por otro lado, un partido que viene desde la izquierda, más izquierda, que está ayullando y que hablaba antes del sorpaso y que parece que le puede pasar por encima, pero es que después tiene el Partido Popular por la derecha, que es según el Partido Socialista es el veto del no, y entonces es una papeleta que yo de verdad que no querría para mí, porque al Partido Socialista o se lo come Podemos, o gobierna con o apoya al Partido Popular y se lo comen los afiliados, o al final a Pedro Sánchez lo quitan, ponen a otra persona y no se sabe lo que puede pasar. Pero al final yo entiendo que volvemos a lo mismo del principio. Hay que tener en estos momentos un poco de cabeza e intentar, desde el Partido Socialista, entiendo yo, saber explicarle a sus votantes y saber explicarle a sus afiliados qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer. Por el bien, primero, del partido, y segundo, por el bien del país, porque si no, al final vamos a entrar en un bucle, en una pescadilla que se mueve la cola y no vamos a salir. Primero por el bien del país y después por el bien del partido. El Partido Socialista es clave, es un partido clave en el sistema democrático, es fundamental. Es fundamental, pero es tan importante que puede subir como que se puede hundir, depende de las decisiones. Claro. ¿Qué pasa, Domingo, que tú decías ahora mismo que siempre es más fácil ponerse de acuerdo dos partidos que seis? Efectivamente es así, pero es que esos dos partidos han sido los artífices de que esos cuatro prosperen. Con sus políticas han hecho que prosperen. Sí, tú como médico lo sabes mejor que nadie, ¿no? Cuando hay una debilidad en el cuerpo, pues todos los virus tiran para adelante. No, pero estamos hablando y al final más o menos eso ha pasado. Estamos hablando del posible pacto. Si un pacto a 6 es más complicado. Donde no por supuesto. Donde no está Podemos y tal. Al final son 6, PNV, Coalición Canaria, Partido... 6 reinos de taifa. Claro, entonces eso es mucho más difícil ponerlos a todos de acuerdo, porque esto no me gusta, porque esto no lo quiero, porque yo quiero esto. Entre dos grandes es mucho más fácil. Sí. Tenemos que quitar los protagonismos, tenemos que quitar los quijotismos, porque en estos 6 meses de campaña no se puede decir yo voy a ser el presidente cuando no has sido capaz de serlo en las elecciones anteriores, y sabiendo que tus expectativas era perder votos, que es lo que le ha pasado a Pedro Sánchez, que yo lo veía y me daba vergüenza ajena, como decía, yo voy a ser el presidente, en los mítines, en las teles, en todos lados, y dice, mire, no me engañe, se cree que somos tontos, no se puede decir esas cosas. Por eso muchas veces hay que estar un poquito más callado, sobre todo cuando tú dices, oye, voy a ganar y lo tengo asegurado, vale. Pero cuando tú sabes que tienes que pactar, tú no puedes... Ni siquiera eso, ¿eh? Claro, nada, defiende lo tuyo, tu idea, tu programa, tus cosas, y después veremos a dónde termina. Pero si yo voy a ser el presidente cuando ni ganaste en las elecciones anteriores... Cuando ni siquiera lo tienen claro en su propio partido, ¿no? Claro. Sí. ¿Ese puede ser el que no se llegue a ese consenso? El no tener el apoyo del partido, como tiene Pedro Sánchez. No te entendí la pregunta. No. Que el que no se llegue a un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, o el Partido Socialista y el Partido Popular, puede ser que la parte principal es que Pedro Sánchez no tiene el apoyo de todos los varones del Partido Pedro Socialista. Sánchez quería gobernar a toda costa y quería ser presidente a toda costa, por eso lo acaba de decir él, ¿no? Si Pedro Sánchez no conseguía a toda costa, al gobierno...
Sí, si Pedro Sánchez no conseguía entrar en gobierno, que si no a él va a nos dejan pasar. pactar, hubiese pactado con Podemos, con el otro y con quien sea. Y hasta con los independentistas y hasta con presidir Pedro Sánchez. Claro. La situación del Partido Socialista, y me puedo equivocar y me someto a mejor opinión, parte de cuando entra Zapatero. ¿Te acuerdas de aquella elección que hubo entre Zapatero y Bono? Que iba a ser Bono y después, a último remedio ahí. A partir de ahí ha venido unas decisiones y ¿sabes? No ha tenido claro el diseño, sobre todo de estructura territorial, ¿no? Incluso con las reformas que se hicieron a nivel laboral, porque están diciendo, oye, la reforma laboral hizo el PP, no, perdona, la reforma laboral la hizo el Partido Socialista. O sea, claro. Y, es decir, después es verdad que después el Partido Popular profundizó, ¿no? Pero la hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú ves que no hay una unificación ideológica como fue la tercera vía que tuvo Tony Blair, ¿no? Es decir, no han configurado una tercera vía válida, pues están en crisis. Tienen el problema que pasa en Cataluña, ¿sabes? Con los temas de estos del referéndum de autodeterminación sí, autodeterminación no, la tesis de canadiense que están planteando ahora el Partido Socialista catalán, en fin, tienen ahí una serie de disfunciones ideológicas, de cambios sin un liderazgo claro, con los peores resultados, claro, y todo esto conlleva una situación de inestabilidad, que es lo que estás diciendo ahora probablemente. ¿Qué es lo que va a hacer este chico? ¿Va a seguir porque ha perdido o lo van a quitar de en medio? Entonces, ante esa situación, los ciudadanos lo perciben, porque ¿cuántas veces, te acuerdas cuando estábamos en el Partido Popular? Nosotros cruzamos el desierto, el Partido Popular cruzó el desierto de la Alianza Popular hasta que llegó, y era el Partido Socialista el que, pues eso va a volver, porque la política es pendular, tristemente, va en péndulo, ¿no? Una vez estás aquí, y entonces ahora tiene que fortalecerse. Los ciclos cada vez son más chicos. Claro, no, y más rápido por las tecnologías de la información, pero para mí la clave de bóveda aquí estaría en ese gran pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo que pasa es que estamos en una época de sectarismo, de luchas intestinas, de falsedades, de demagogia, de populismo absurdo. No prima el pueblo me español. recuerda contra los principios de la Segunda Guerra Mundial, los principios. Sin embargo, el discurso es todo lo contrario. Sin embargo, el discurso es todo lo contrario. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que llevar acuerdos, pero las mismas personas que se quejan de eso después no son los que no se sienten. Pero a Pedro Sánchez no se le abre frente ahora con Tomás Gómez. Ahora se le ha archivado todo a Tomás Gómez, ha resurgido Tomás Gómez. Es que Pedro Sánchez tiene el frente abierto desde que empezó. Ya que empezó, desde que ha perdido 2 veces. Eso es otra gota de agua en un vaso. Pero Pedro Sánchez probablemente esté liquidado. Es el Partido Socialista. No puede ir hacia Podemos, no quiere ir hacia el PP, donde se queda, solo. Y están siguiendo su propio partido. Y ya el mensaje de la chica esta de Andalucía es, oye, que nos han mandado a la oposición. El mensaje, sí, para evitar cualquier tipo de problema. Pero yo insisto, volvemos a engañar. No, en la segunda, la primera no. Sí, no, pero eso es lógico. La primera no? Porque en la primera es mayoría absoluta. Tienes que conseguir 176 en la primera. Pues ya está. Y entonces, como no tienes mayoría, siempre es tú. Oye, yo no estoy de acuerdo con que tú seas el presidente. Eso es normal. Sí, es una cuestión de partido y es una cuestión de partido de país. Pero eso es un teatro. No, y en todos los sistemas es así. Sí, ahora, en la segunda. Eso es un teatro que a no ser que tenga mayoría absoluta. El pueblo cada vez lo asimila peor. Y te penaliza. Claro. Pero de cualquier manera, el problema grave que hay es un tema del liderazgo, ya lo están diciendo, no es un tema del liderazgo. O sea, ¿a quién se le escapa que ahora mismo algunas de las directrices se están dando desde Andalucía? O sea, ahora ha sido la presidenta la que ha salido al camino y ha soltado una serie de cosas. Eso con Felipe González no se daba. ¿Vale? Era un político con mayúsculas y él decidía. Él en algunas cosas se sometería, yo no digo que no. Mi impresión es que Susana quería ser la presidenta y el retraso de la formación del gobierno le impidió saltar a Madrid. Sí, pero Susana perdió en Andalucía. Por eso te digo. Pero que se pone todavía peor, porque ahora en las elecciones anteriores. Sí, pero ella vuelve, forma gobierno y salta para Madrid, pero no pudo. Y ya se le pegó. Los espacios eran muy cortos ya. Claro, ya se le formó el gobierno y estaba ya las elecciones. Pero ya ha metido presión ya Susana Díaz después de los resultados en la misma noche. Ya estaba diciendo que los mejores resultados del Partido Socialista eran en Andalucía. Al final se lanzan, pero después vienen los discursos descafeinados. Después vienen, sí, pero no, pero ya veremos. El de Extremadura también, sí, a la oposición. Los viejos rockeros, Corcuera, Jerónimo, todo a la oposición. Pero después los gallitos no quieren. Ya. Sí, pero los gallitos tienen que ser humildes. Y fíjate lo que pasa ahora con el Partido Socialista en Cataluña, que ahora se monta otra vez en el independentismo. ¿Sí? Bueno,
no tienen una orientación, tiran para acá, tiran para allá. Sí. Vaya, a todo este cúmulo de despropósitos se le añade eso, que después de las elecciones generales de diciembre, todo el mundo miraba a Susana Díez, pero es que después ahora, en las de junio, Andalucía ha perdido fuelle, y entonces ahora parecía que Pedro Sánchez estaba aquí, Susana estaba aquí, pero ahora le han dado un poco de respiro, y entonces al final todo eso yo creo que empeora todo, claro, porque al final es todo una lucha interna que entiendo que no beneficia a nadie, porque si a nivel interno no se tiene claro cuál va a ser la estrategia, o qué es lo que se quiere, pues a nivel general va a estar todo mucho más complicado. En este caso se ha hecho santo a Pablo Iglesias, que ya nadie lo nombra, ya nadie lo habla y está callado. Yo creo que también Pablo Iglesias ha pecado en algunos aspectos de soberbia. Le han dado una lección varapalo. No tener programas. Sí, lo pero voy cambiando según... Que sí, Domingo, pero el voto generalmente de Podemos, a mí me gustaría que la gente que vota Podemos me diga, entre ellos fui yo uno, que diga si conocemos a los diputados que están, que se presentaban. O sea, porque tú por el Partido Socialista conoces a los que estaban, entre otras cosas porque son históricos y porque tienen un nombre. Pero en Podemos se ha votado, entre otras cosas, por estar en contra de la política que se ha hecho de aquí para atrás. Y entonces votas a quién crees que puede tirar para adelante. Pues Podemos, pues vamos con Podemos. Pero no es porque los conozcan ni conocen su proyecto, porque no lo tiene. Porque no lo tiene. Sí. Pero más grave es lo que le pasa al PSOE. Lo del PSOE es gravísimo. No hay un liderazgo, no hay una imagen común, no hay un señor que guíe ese ganado. Y por lo tanto, si hubiese nuevas elecciones, iría peor. Sí, porque no hay una voz uniforme en el Partido Socialista, de sí o de no. O sea, lo que se pretende cuando se lleva un barco es que el que lleve el barco sea el capitán, no sea 40 tíos los que estén llevando el timón, porque si no, no va a ningún lado. Y que tire para allá o que tire para el otro lado, pero que tire para un sitio claramente definido, que el ciudadano lo vea, que los afiliados o los simpatizantes del Partido Socialista o de cualquier partido entiendan que esa es la línea que sigue el partido y por lo tanto ahí vamos todos. No es el caso. Sí. Existe mucho miedo todavía en el Partido Socialista a los varones. Hay un miedo con esta gente. Y intenta gobernar desde fuera y te dice más o menos las directrices. Por una parte, Felipe González estaba de acuerdo, o está de acuerdo, en que de alguna manera hay que favorecer el pacto con el apoyo al Partido Popular para que gobierne. De alguna manera ya lo ha venido a decir. Y desde otras líneas también del Partido Socialista, pero hay otros que no. Pero el que menos se decanta por toda esta situación, al final, es el secretario general del Partido Socialista. O sea, la imagen que tiene el vecino, el que vota al Partido Socialista, es que no hay una línea definida por la que uno tirarse al monte y tirar para adelante. No existe hoy en el Partido Socialista. Pero, y por lo tanto, eso ha beneficiado de alguna manera al Partido Popular. Pero lo va a conseguir. Porque, hombre, si tan mal lo ha hecho, no entendemos cómo ha vuelto a subir ahora en esta segunda parte. El Partido Socialista es un partido muy antiguo, ¿no? Lo va a conseguir. ¿Te acuerdas cuando Felipe González quitó el término marxista? Sí. Que se formó un follón y entonces oye, yo dimito, ¿no? Hace falta ahora un liderazgo, lo van a conseguir porque la socialdemocracia va a conseguir esa tercera vía y va a ser un partido clave, ¿no? Lo único que tenemos que hacer, y es la reflexión que quiero hacer, que no hay que preocuparse porque los movimientos pendulares son lógicos, es decir, ¿por qué han surgido estos partidos Ciudadanos y Podemos? Han salido porque el bipartidismo no supo romper con el tema entre otros, de la corrupción, el cambio de sistema, se han acomodado y entonces por eso fue el castigo, ¿no? La crisis que gobierna. Exacto, y la crisis económica. Y de hecho, curiosamente, no hay que tener mucho miedo a esta situación porque la vamos a superar tarde o temprano. No hay mal que por bien no venga, que es lo que ha pasado en el Brexit. En Inglaterra está destrozado el partido los Tory, que es el partido conservador, destrozado el partido laboralista, están todos destrozados sin una alternativa. Destrozada la Libra. Sí, exacto. O sea, y entonces la votación contra el Brexit, es decir, la salida, era porque la gente estaba harta del gobierno, de la crisis económica. Se mete la inmigración, pero además la inmigración en el sentido más nefasto, y todo esto es un tema que corre por toda la Unión Europea, Y esto me recuerda a mí, por eso cuando uno estudiaba Derecho Político, la crisis de las democracias liberales formalistas, que le surgió como alternativa al anarquismo, el fascismo y el comunismo, fue precisamente por eso, por la pobreza, la miseria, la guerra, y estamos en una situación convulsa.
y tenemos que superarlo. Y por eso es el momento de la política en mayúscula, de dar estabilidad, de sacar el proyecto europeo, de sacar a España adelante, de saber qué hacemos con la Constitución, la configuración territorial, y no hay otro remedio que ponerse de acuerdo el Partido Socialista, el Partido Popular y las demás fuerzas que quieran ir con estos dos en esa coalición. Es que yo lo veo clarísimo. Y no estar en esta situación es malo. Y cuanto antes mejor. Nos vamos a ir a un minuto de publicidad. A la vuelta seguimos con este debate aquí en Más que Política, el debate. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yemayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Si buscas toda la actualidad política de Canarias y toda la información sobre los eventos sociales, culturales o deportivos de la sociedad canaria, la encontrarás en los informativos de Canal 4 Televisión. FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. ¿Quieres viajar por el mundo sin moverte del sofá? Pues Mucho Viaje te lleva a los lugares más bonitos y apasionantes, donde verás desde la cultura de otros países hasta los espacios naturales más insólitos del planeta. Mucho Viaje, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Canal 4 Televisión. El fútbol es ajedrez. Cada pieza cumple su función. El fútbol es talento, ingenio, disciplina, solidaridad y sentimiento. Y todo eso lo tenemos. Ninguno de nosotros es mejor que todos juntos. Jugando como nos gusta, todos juntos. Solo así podremos sobrevivir en la mejor liga del mundo. Unión Deportiva Las Palmas. Juntos somos mejores. Abónate. Way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand.
Pues volvemos, y aunque el debate no ha terminado. Don Domingo, hablamos del Brexit. No, yo lo que espero es que no suframos el tsunami en Canarias, porque puede venir un tsunami que no vea, con el tema de la depreciación de la libra, los negocios que tenemos con empresas inglesas, el tema de la agricultura, la exportación, nos puede caer una gorda. Y de hecho ya la bolsa española está otra vez tirando para abajo. Va a venir un momento convulsivo y amárrese los machos. Pero vemos que vemos que en el Reino Unido, en Gran Bretaña, ya están pidiendo que se vuelva nuevamente a otro referendo. Por parte de Escocia no va. Eso no es serio. No es serio, no, pero es curioso. Yo sé que no es serio, pero lo que la lectura que se dio cuando de todas maneras se dieron cuenta de lo que hicieron, ¿no? Lo que pasa en estos casos es que cuando la diferencia es tan corta, que fue muy corta. No fue corta, ¿eh? No, 52-48%. 52, bueno, hombre, pero no un 60-40, dice tú, bueno, pues hay un montón de millones de personas. Sí. Pero cuando eso significa que de cada 10, pues casi 4,5 por un 6 y 5. Sí. Bueno, lo cierto es que hay muchísima gente por un lado y muchísima gente por el otro que están de acuerdo o que están en contra. Entonces, eso quieras que no. Sí, todo esto, ¿no? Claro, por supuesto, porque ya el siguiente día reconocía alguno que lo que Inglaterra aportaba a la Unión Europea, más o menos venían a decir que ese unos 16.000 millones de euros, 22.000 millones de euros, la aportación, eso al final iría a servicio social y tal. Y ya han vuelto a decir a los 2 días, o al siguiente, que es imposible, que el mismo que decía una cosa ya está diciendo que eso no lo garantiza a nadie, que ese dinero vaya otra vez a los más pobres, a los más necesitados, tal. Siempre mentira. Igual pasaba con Cataluña. Yo estuve mirando ayer un vídeo de José Borrell con el de Esquerra Republicana, con Junqueras, en el que le desmontó absolutamente todo lo que largó. Al final Junqueras terminaba sintiéndole y derivándose a otro lado, porque eran mentira tras mentira. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado con el Brexit? Pues eso, que las diferencias son muy pocas. Y una cosa que influyó muchísimo es que los ingleses son muy especiales, pero muy especiales. O sea, es que ellos quieren, si pueden participar un poco de Europa y más o menos de las directrices, pero a ellos no los toque, porque son tan así, que tan soberbios que no les toque su tema. De hecho, es la libra esterlina, que no fueron capaces de entrar en el euro sin mantener. Ese es el problema que yo veo, El problema que yo veo a partir de todo lo que ha ocurrido ahora. Yo no sé si los ingleses se arrepienten del resultado, no se arrepienten del resultado, quieren repetirlo o no. Lo cierto es que se ha convocado un referéndum y al final se ha convocado el referéndum y ya ha salido un resultado y es el que es. Pero ahora, para mí, lo más difícil, lo más preocupante es qué es lo que va a pasar ahora con los acuerdos que pueda llegar con Estados Unidos y las excepciones que vayan a pedir a la Unión Europea. Bueno, porque ahora se supone que se negocia para salir, pero si la Unión Europea entiende que es necesario cometer alguna excepción con el tema de la salida y seguir dando algunos privilegios, entre comillas, a Gran Bretaña, eso puede ser un precedente y al final todo puede ser más complicado. Pero el tema es curioso porque siempre Inglaterra nos enseña en el constitucionalismo cosas, ¿no? Y no hay mal que por bien no venga, ¿no? De hecho, fíjate que cuando estaba de Gaulle, ¿no? Los países constitutivos de la Unión Europea no estaba Inglaterra, sino fueron Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Italia. Esos fueron los padres fundadores de la... Claro, se viene a integrar en el 72, pero no de pleno. Entonces, vamos a ver, se integran de pleno en el 72 porque en aquel momento no había lo que era el sistema monetario, es decir, el euro. En el euro no entra, pero está prácticamente menos en el sistema como está Dinamarca y como está Suecia, ¿no? Todo esto fuera. Pero en el tema del Brexit, que es lo que nosotros tenemos ahora que hacer la reflexión, es que el referéndum por el sistema constitucional de ellos no es vinculante, porque no es un sistema plebiscitario, sino el Parlamento por el sistema constitucional, porque es costumbre, uso y costumbre, y después leyes estatutarias con el Bill of Rights, la Carta Magna incluso, y entonces resulta que el Parlamento es lo máximo, y ahora ya hay un bufete de abogados que le ha dicho a lo que sería la especie de abogacía del Estado en Inglaterra, oye, tú no puedes aplicar directamente el referéndum porque no es vinculante y tiene que ser una ley del Parlamento inglés quien derogue, ¿sabes?, a través de una ley, porque ustedes entraron mediante una ley del Parlamento Europeo del 72, que es cuando ellos entran en la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 50 del Tratado de Lisboa? Oye, un país puede pedir, también puedes pedir la entrada otra vez, ¿no?
Entonces, claro, ¿qué es lo que están haciendo esta gente? Retrasando la entrada porque han visto lo que se le viene encima. Lo que estabas diciendo, ¿qué es lo que tenemos que aprender nosotros en el futuro con esto que ha hecho del Brexit? Que los referéndums se los lleva el diablo, igual que las pistolas, las maneja el diablo. Y tienes que poner, cuando hay un tema de división tan fuerte, es decir, aunque es 48-52, que en los referéndums, para un referéndum de autodeterminación, para cualquier tema, radical, tienes que poner unas cuotas, oye, 60-75%, porque si no divides a la sociedad. Claro. Por ejemplo, todos los chicos jóvenes que apoyaron la continuación, el Remain allí, pues ahora se van a ver que los viejos le han impedido que esta gente circule libremente por Europa, un inglés que quiera venir aquí a estudiar, pues ya que le impida la libertad de circulación, ¿no? O sea, todo esto lo han visto. Han dimitido toda la gente que participó en el Brexit. No tienen un plan de futuro. Y es lo que estaba diciendo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, ya el sistema inmobiliario de ellos ya tiene un freno impresionante. Ya hacen un corralito 3 de las principales empresas inmobiliarias con inversores extranjeros que han dicho, oye, ya no vamos a devolver, sino vamos ahora a hacer el tipo corralito. Están preocupadísimos, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es que la venta que hicieron del engaño, de la demagogia, oye, no, nosotros estamos aportando al sistema sanitario europeo, no sé cuánto, mentira, y ya lo reconoció, y por eso dimitió el del UKIP, que el tío, porque dijo una mentira, y allí en Inglaterra tienes que mentir, no, pues voy a dedicarme al tema familiar, oye, pero deja de cobrar, sin vergüenza, claro, deja de cobrar del Parlamento Europeo, pero el tío dimite del cargo del partido político, pero cobrando cuando tú no quieres estar ahí. Por eso le dijo Juncker, oye, ¿usted qué pinta aquí? ¿Qué pinta aquí? O sea, es un tema de temas absurdos. Después, Margaret Thatcher consiguió el famoso cheque europeo. Es decir, que dentro del sistema estaba privilegiado Inglaterra, porque pagaba menos, porque se le había una devolución del famoso que consiguió Margaret Thatcher, el cheque europeo. Y para colmo, Inglaterra boicoteaba todos los programas de cohesión, los programas de seguridad, porque quería que estuviéramos en la OTAN antes, ¿sabes?, de crear un sistema de seguridad específico de la Unión Europea. Todo esto lo vamos a quitar como rémoras. O sea, que ellos van a tener ahí un problema serio y vendieron la moto, no, nosotros vamos a estar como Noruega, Liechtenstein, ¿sabes?, teniendo unos acuerdos preferentes, no dejamos circular, no, pero es que Noruega y esto, pese a que tengan están en el espacio europeo especial, aportan dinero a la Unión Europea y están en Schengen, menos Suiza, están en Schengen, o sea, que le vendieron una moto negativa, no, nosotros queremos estar con todo lo bueno, pero lo malo no, ¿sabes? Y entonces esto es mentira. Entonces vamos a ver cómo es el divorcio y cómo se negocia, pero a la mala, Inglaterra es Estados Unidos, o sea, tiene todo el poderío del apoyo, y sobre todo que nos pueden meter ahí en un futuro temas de fiscalidad baja, paraísos fiscales, y que nos pueden hacer, ¿sabes? Nos podemos destrozar entre nosotros mismos. De hecho, yo creo que en el canal tienen 2 islas que tienen paraísos fiscales. Sí. Claro. Pero bueno, que me refiero que ese es el problema que nosotros podemos tener. Por eso, que tenemos que llegar a acuerdos, porque Inglaterra es Europa, pero ellos se van a repetir, entonces puede haber una marcha atrás. Los ingleses para eso son, como tú decías, son especiales. Oye, si hubo un referéndum con la mayor participación de ellos, un 71%, y un 52 frente a un 48, son cerca de 1.500.000 votos. Oye, tienes tú que decirlo. Ahora, ¿cuál es la jugada? Están retrasando. Hay un verbo de ello que es procrastinar, que es retrasar. Y por eso Cameron, que había dicho, oye, yo llevo el referéndum y si pierdo yo lo saco. Ya dimitió, se quitó de en medio. El exalcalde de Inglaterra, que fue un tema, se quitó de en medio porque estaba diciendo mentiras y todo el mundo esperando a ver cuál era la alternativa. Y entonces no lo supo explicar. La alternativa que era que nos iban a permitir la circulación, ¿sabes?, de capitales, y sabes que hay 4 pilares: libertad de establecimiento, de personas, y si eso tú lo impides, tú no puedes estar en la Unión Europea. Y si te sales de la familia, como dijo Angela Merkel, no vas a tener ningún apoyo nuestro. Y después, efectivamente, si tú no pones mano dura, todo el mundo se sale. Es que porque ya Francia quiere salirse con Le Pen. Como gane Le Pen, Francia dice que convoca un referéndum para salir. En Holanda lo mismo. O sea, estamos en una situación de anti-europeísmo fuertísimo, y yo creo que la unión hace la fuerza. Y decía un alto representante de la Reserva Federal Americana, dice, cuando Putin se ha alegrado, de que se haya marchado Inglaterra de la Unión Europea, dice, mal asunto, ¿no? Es decir, que, y yo creo que los ingleses rectificarán, y de hecho
están intentando a ver si se pueden convocar elecciones. Lo que pasa es que fueron en el 2015, son 5 años de ellos, ¿sabes? Ellos eligen 650 diputados de la Cámara de los Comunes y son cada 5 años. Entonces están planteándose la posibilidad de retrasar, y Europa le ha dicho, oye, tiene 2 años a partir de que tú apliques el 50, pero ellos no van a aplicar el 50, lo van a retrasar, claro, pero esto está creando incertidumbre económica, ¿sabes? En inversiones, etcétera, y yo creo que esta situación, ¿sabes?, es mala, pero yo creo que ellos están planteándose la posible marcha atrás, pero la posible marcha atrás sería a través de unas elecciones, no cargarse el referéndum, porque para ellos ese referéndum, por la idiosincrasia de ellos, es sagrado, pero sí que, oye, que viene un partido ahora europeísta, porque entre otras la que va a salir ahora de líder de los Tories, estaba a favor de quedarse en la Unión Europea. O sea, que es un tema muy curioso. El hecho es que se ha dividido, se quiere independizar. Escocia ha dicho, yo no acepto, y con un problema para España, porque España ha dicho, oye, Escocia no puede entrar en el paquete de esto porque nosotros tenemos problemas también, ¿no? Y entonces está Escocia e Irlanda del Norte. Pero es que ahora es diferente. Ahora es diferente de Escocia con Cataluña. Porque España sigue en la Unión Europea. O sea, lo que dice el tratado es que si una región se independiza de un Estado miembro, esa región no puede ingresar como miembro nato de la Unión Europea. Pero es que ese caso ya no se da en Reino Unido. No se da porque en principio sería. Entonces, pero claro, ¿qué ha pasado ahí? Que han hecho un referéndum, que Cameron se ha equivocado y lo ha asumido, pero ahora se le van a crear 3 referéndums más. El de Gales. No, Gales está a favor de Brexit. Bueno, yo no sé. Escocia seguro que no. Escocia seguro que estaba a favor de mantenerse en la Unión Europea. Sí. Irlanda del Norte igual. Sí. Entonces, quieras que no, eso también es un problema para ellos. Esos dos, porque curiosamente, fíjate, Londres a favor de quedarse, del Remain, que es quedarse ahí. Escocia e Irlanda del Norte. En cambio, todo lo que es la Inglaterra, ¿no?, campesina, rural, y sobre todo la gente mayor fue la que votó, ¿no?, a favor del Brexit, y eso ganaron. Yo de cualquier manera para el turismo es nefasto. No, para todo. Pero bueno, nosotros vivimos prácticamente del turismo, por lo tanto nosotros nosotros vivimos del turismo algunos. Sí, pero exacto, otros más viven del turismo. Sí, pero vamos a ver, si el 60% de la comunidad depende del turismo, el otro 40% de alguna manera tiene relación con ese 60%. Pero el problema más importante es que Gran Canaria ha perdido unas 30.000 camas en los últimos 10 años. Ahora estamos en unos máximos de ocupación por todas las guerras y todos los follones que tenemos por ahí, por África y por las zonas turísticas. Si nosotros hubiésemos tenido esas camas no tendríamos el lleno al 100%. Y después resulta que una de las cosas que mide Europa para redistribuir los dineros es el PIB. Y es verdad que el PIB de Canarias ha crecido casi por encima de la media europea. Por eso ya no somos región a inyectarle dinero. De cualquier manera, pero ¿dónde va? Había plazos con eso, ¿eh? Sí, pero ¿dónde va el PIB? O sea, tenemos más paro de la región. Precariedad. La región europea de más paro, de más precariedad, y parece que se contradice. Y además, como no tenemos otras fuentes de riqueza, porque tampoco estamos imaginando cómo nos desprendemos del problema de la agricultura y la transformamos en otra cosa que sea rentable y productiva. Es decir, yo hace muchos años pensaba que en la aldea hay que transformar la agricultura para el consumo local, y esas naves transformarlas en naves de montaje de aparatos de televisión, de ordenadores o de no sé qué, y toda esa gente que está allí trabajando en esas empresas para exportar a África y para exportar a Sudamérica. Pero seguimos viviendo del turismo. El turismo no está redistribuyendo la riqueza y la agricultura no está dejando dinero, sino estamos subvencionando la agricultura. Fíjate una cosa, Domingo, hablando de turismo y hablando de Inglaterra, ¿quién peor lo va a pasar con el tema del Brexit? Tenerife. ¿Tenerife por? Porque eminentemente el turismo es inglés en Tenerife, más que alemán. Sin embargo, aquí tenemos nosotros más el alemán. ¿Tú no crees que va a dejar de venir turistas? Es que es más caro. A ver, va a ser más caro. Va a ser más caro venir aquí. La pela es la pela. Y después ahora vamos a ver cómo se negocia. Oye, un visado me vas a traer. O sea, cuando a ti te frenan la libertad de circulación, vas a tener ya
Pues esos son los acuerdos y va a ser la negociación, cómo se negocie la salida. Es un tema complicadísimo. Sí, los equipos ingleses a ver cómo juegan. Los equipos ingleses a ver cómo juegan en la Liga Europea. No, la ley Bosman ya no le afecta a no, porque pero la Liga Europea sí la pueden jugar. Pero ya cubre plazas de extranjeros. Claro. Eso sí, otra cosa son los jugadores. Sí. Claro, los jugadores juegan y los impuestos, el pago de los impuestos. Ya es un tema muy diferente. Se lo están pensando, De hecho, ya han puesto una palabra que es la marcha atrás en inglés. Sí, pero lo que hablábamos antes, y al final hace una consulta no vinculante, pero lo que no sería serio, como decía antes, ahora volver atrás y decir, no queremos, nos hemos equivocado. Eso la verdad que yo creo que daría a ver cómo salva esa situación. Pero es el Parlamento Europeo, el Parlamento inglés, el soberano. Claro, pero el Parlamento inglés se debe a la ciudadanía inglesa. Y si los ciudadanos ingleses han dicho... Claro, por eso se están planteando, ¿sabes? El tema de procrastinar, que le llama, el retrasar hacia el 2019, es decir, pedir lo más tarde posible el artículo 50, ¿sabes? Porque el artículo 50, a partir de que lo pidas, son 2 años. Y en 2 años, si no sales, ya por la fuerza fuera, ¿no? Entonces, para que coincidan hacia el 2019 y adelantar 1 año antes las elecciones. Pero Europa ha dicho ahí, no, esto es una inseguridad, ¿sabes? Terrorífica de inversión. Sí. Esto hazlo ya. Ha dicho que cuanto antes. Claro. Uno que sácalo, ¿no? Pero ellos van a retrasar. Ha hecho una mención, Fernando, y ha dicho el pago de impuestos. También hemos visto que ha saltado a la luz, por lo menos, la lista de los deudores Hacienda de cifras multimillonarias. ¿Por qué no se ha llegado o por qué se ha utilizado esa lista de deudores y no se ha visto la lista que están demandando la sociedad de los defraudadores y cómo se ha tratado con los defraudadores? Hombre, en ese tipo de asuntos me interesa es que paguen. Y lo demás, a mí si se llama Pepito, se llama Juanito, me da igual. El tema es que paguen. Lo que no puede ser es que yo no pague la seguridad social una cuota y me estén embargando. Y hay tíos que deben 5 millones de euros. ¿Cómo se come eso? ¿Por qué no está embargado? Sí, pero en ese tipo de asuntos hay dinero, ¿no? Con dinero. Claro, por eso te digo, a un ciudadano mondo y lirondo le caen encima al día siguiente de una deuda pequeñita. Esos son los que les caen. Claro, y a esto empieza el negocio, no sé qué, lo pospongo, lo lío, lo subo, lo bajo, lo aplazo. Pero coño, pague. Con el tema de la ley de protección de datos también, a lo mejor hay muchas cosas que queremos saber y no podemos, y otras cosas que no deberíamos saber y sabemos. Pero la realidad es que también, desafortunadamente, los españoles tendemos mucho a arrancarnos las vestiduras y a creernos que somos peores que el resto de los países cuando realmente tenemos muchas cosas buenas y que no sabemos valorarlas. Pero también es cierto, por otro lado, que uno de los defectos, por llamarlo de alguna manera, que tenemos los españoles es que no tenemos ese sentimiento, esa ideología, esa forma de pensar de que al final Hacienda somos todos, como popularmente se dice. Entonces aquí parece que al final que el que defrauda es el mejor, el que tiene que pagar algo pero no lo paga y sabe cómo escaquearse, pues parece que ese es el que más sabe y eso, esa actitud pues al final no está haciendo... Sí, pero lo importante es que la lista que se publica es la de deudores. Sí. No son defraudadores. ¿Cómo un tío debe 5 millones de euros y no le han caído encima? Esa es mi pregunta. Quizás deberían los defraudadores perseguir un poco más. Sí, le habrán caído encima. Pero no tienen para llegar a 5 millones. No tiene. Sí. Bueno, de hecho es que el Dani Alves no tenía. No te hablo de ese. Yo te hablo de un caso específico que era un constructor, creo que fue en Madrid, que hizo una venta y aquello generó una plusvalía bestial. Pero claro, al tú vender, coger dinero y guardarlo, cuando te liquidan la plusvalía, ese dinero tú no lo tienes, o por no lo tienes físicamente, o que lo veamos. Que te has declarado insolvente. Claro, te declaras insolvente. Y hablaban de pero es una purria de millones de euros lo que este hombre debía. Pero a lo que tú decías, es verdad, tenemos ese concepto ahí en España, o sea, aquí da la impresión de que Hacienda no somos todos, que somos unos cuantos. Pero claro, cuando el ciudadano, que es lo que decía antes Domingo, cuando te ves una cuota de autónomo, al siguiente mes ya te viene encima la notificación. Y aquí ya te cae el 20%. Pero claro, cuando tú ves el político, caso rato,
o otros muchos, no hablemos de un partido solo, de otros muchos, no, que han hecho lo que han hecho, el último de abajo dice a mí, claro, al otro. Claro. Sí, y ese intenta salir. Aquí no hay ese arraigo, no hay. Y no hay ese arraigo ni en ese aspecto, ni en el tema político de decir, la cagué y por lo tanto dimito. Eso muy pocas veces lo veremos. Y eso en los países anglosajones, sí, eso es una cosa. Tú eso lo has nombrado 40.000 veces, sí, eso es una cosa que es bajarse del avión y ir, sí, con la carta en la mano, sí, para presentar, sí, la dimisión. Sí, sí, sí. Pero claro, es que somos así. Sí. Así es España, así es Italia, que también va por esos derroteros, y Portugal también está ahí. Somos más o menos así. Los latinos. Pero, sí, los latinos, sangre caliente, pero ¿qué nos dice esto? La cultura. Es cuestión de cultura. Es cuestión de cultura y de palo. Pero también, la gente no entiende otra cosa que el palo. O sea, el policía que va diciéndote día a día que ahí no puedes aparcar, que mañana te multo, pero que mañana te vuelva a decir no aparcas ahí, que mañana te multo, a ese no va a salir nunca. Ahora, si tú a la segunda le metes el palo, ese no aparca más nunca ahí. Entonces, por lo tanto, es una cuestión de cultura. Habrá que cambiar un montón, mover un montón de cimientos para que las cosas cambien y que los chiquillos, cuando vayan esto vaya saliendo, vengan ya con una ideología nueva, una cultura nueva. Yo no sé, es lo que hemos dicho varias veces aquí, y estas elecciones lo escuché varias veces. Gente que decía, no importa que se lleve dinero, lo importante es que hagan las cosas. No, hombre, no. Tiene que hacer las cosas porque para eso se ha presentado, y no se debe llevar un duro. Pero todavía esa mentalidad sigue existiendo. De todas maneras, no solo española, esa es mundial, porque que tú contrates a unos especialistas en derecho fiscal para que te hagan una ingeniería financiera y pagar menos impuestos, eso se dan en todas las empresas. Tienes la Google, y viste los conflictos, ¿no? Y mucha gente ha caído en manos de asesores que les han asesorado, oye, mira, invierte en estos paraísos fiscales, y han ido de buena fe, oye, es porque vas a pagar menos impuestos, te vas a ahorrar, y lo que estás haciendo es legal. Esto lo han hecho muchísima gente, sí, que se han visto confiados en unos asesores, y ahora estás viendo cómo están cayendo esos asesores, pero eso lo han hecho todas las empresas, ¿sabes? La deslocalización financiera, ¿por qué? Porque yo me llevo a la empresa china porque voy a pagar menos que, ¿sabes? O Polonia, me lo llevo allí porque voy a cobrar menos. Pero me refiero que eso tienes que quitarlo. Pero por ejemplo también es injusto a veces, porque me acuerdo que había un profesor de Derecho Penal que decía, la política criminal, cuando los jueces dictan a veces sentencias para crear situaciones no, porque te introducen en efectos sociales importantes, alarma social. Lo que le ha pasado a Messi, oye, le han condenado a 21 meses a él y para que salga, ¿no? O cuando condenaron a determinadas artistas para crear, ¿sabes? Y a veces pueden ser temas injustos, 21 meses, no más de 24, para que no vaya a la ¿sabes? Pero que a veces me refiero que estás ya diciéndole a la gente, oye, da igual quién seas tú, como lo hagas contra Hacienda la vas a pagar, ¿no? Entonces, pero que lo bueno es, en definitiva, es que paguen, ¿no? Por eso a veces esas amnistías fiscales sí han conseguido que se pague temas que estaban ocultos, ¿no? Y que no salgan efectivamente por la protección de datos, porque por un lado tienes la protección de datos y por otro a veces ocurre, ¿no?, que pagan justo por pecadores. Pero lo bueno es que, ¿sabes?, que salgan a relucir, que transparencia, que todo el mundo diga, oye, tenemos que hacer las cosas bien. Cuando vas a meterte una cuenta en Suiza o en unos paraísos fiscales, decirle, oye, hazlo bien, consúltalo con Hacienda, porque no, si el tema es sencillo, cotizas aquí, lo que tienes aquí, cotizas en otro lado. Exacto, o sea, transparente. El problema es cuando no cotizas. Exacto. Pero que todos los países han apoyado los paraísos fiscales, como Inglaterra lo tiene. Nosotros mismos con la importación de fruta, con la exportación de fruta, sí, va en barcos panameños, sí, y te van a decir, y págueme aquí, sí, y tú tendrás que crear ahí una cuenta para pagarle. Sí. Es decir, ¿de qué hablamos? Pero con los temas estos que yo no sabía del tema de Panamá, por lo visto era que para hacer el canal de Panamá, las empresas españolas, ¿sabes?, para participar allí, uno de los temas era esto, oye, pues tú puedes hacer, ¿no?, claro, una baja fiscalidad en Panamá. Entonces, claro, hay mucha gente que por buena fe, oye, pues voy a abrir una cuenta en Panamá porque lo puedo hacer. Lo que está explicando. Y lo han hecho legalmente. Y lo han hecho legalmente. Sí, pero te han caído algunos de ellos, por ejemplo, no sé si fue Bertín Osborne, uno de estos, dijo, sí, yo lo he hecho por esto, claro, por esto. Claro. Y he cotizado lo que he tenido que cotizar. Exacto. Y lo ha hecho legalmente y nadie le puede decir que no. Claro. El problema es cuando lo haces ilegalmente y no cotiza y camufla. Exacto. Ese es el problema. Exacto. Ahora, si tú cotizas donde tienes que cotizar,
Sí. Ahora, pero que todas las empresas tienen tendencia a ahorrarse y sobre todo a ¿sabes? Oye, y de hecho, fíjate lo que ha dicho ya está Inglaterra con el Brexit. Ahora ya está diciendo, ¿sabes? Para fortalecerse ante la bajada de la libra, voy a poner una baja fiscalidad, ya saltándose a la torera las normas de la Unión Europea. Voy a poner una baja facilidad para impuestos sociales. Entonces, claro, estamos perdidos porque empieza a haber competencia, ¿sabes? Pues como no arreglemos esta tierra, esta tierra lo tiene muy mal con vistas al futuro. Y ves que sube el turismo, sube no sé qué, sube no sé cuánto, pero aquí no desciende. La dependencia es el paro, el monocultivo. Siempre hemos tenido un mono históricamente, ¿no? Pero a lo mejor si no salimos, que es mi gran pelea en estos momentos, nos cambiamos de estatus, no es que no salgamos, sino cambiamos de estatus, probablemente podríamos nosotros pero explica eso, el estatus ese, porque la gente no lo sabe, ¿sabes? El PTU que tú decías, ¿no? Lo que te estoy diciendo, es decir, tú legislas sobre tu territorio, entonces yo legislo mis impuestos. ¿Canarias puede legislar? Ahora no, como RUP no puede. Si pasáramos a ser PTU, sí, y entonces abriríamos la libertad de mercado, que es lo que nos iba bien en la época de los puertos francos, que no va a ser igual. Y la baja de impuestos, si tú le dices a Bill Gates que aquí paga el 3% y se instala aquí, no es paraíso fiscal es cuando no pagas. Y entonces ahí es donde vienen ya los tráficos, las drogas y las piñetas. Pero si se retrata, el tío que tiene miles de millones paga el 3%, es un pastón que se queda aquí. ¿Lo permitiría la Comunidad Europea que Canarias? Hombre, es una lucha dura, pero tiene que ser de los ciudadanos de español, igual que se consiguió en la Universidad de Las Palmas, eso planteo yo. Hay que salir a la calle, hay que hablar, no tenemos futuro como estamos en estos momentos y nos están vacilando con el turismo, con el no sé qué, con no sé cuánto. La gente sigue en el paro, no se sale en cifras importantes, el sueldo es muy bajo, hay mucha pobreza, hay hambre y eso no sale siguiendo donde estamos, salvo que se redistribuya la riqueza que sí existe. Pero tenemos el PIB que ha aumentado y ya Europa dice, ustedes son ricos. Coño, somos ricos y somos la región europea de más paro. No me cuadra. Pero lo estás hablando tú, pero digamos, falta de ese mensaje por parte de quien gobierna. Pero es que yo he hablado con muchos economistas y no conocen ese vínculo. Si aquí todo el mundo conoce la RUP. El periódico todos los días habla de la RUP. Los presidentes de gobierno hablan de la RUP, del REF y del no sé qué. Pero no hablan de que estamos mal, porque aquí todo el mundo lo que trata es decir que estamos muy bien, que estamos mejores, que sube el turismo, que sube tal, que sube cual, y es verdad que sube, es verdad que hemos subido en el PIB, el Producto Interior Bruto, que es uno de los parámetros por los que nos evalúan, pero sigo diciendo, somos la región europea de más paro, de más hambre, de peor escolaridad, en fin, todos los indicadores malos los tenemos nosotros al máximo. Sí, pero hay que tener en cuenta que todavía no hemos salido de la crisis económica más de mayor envergadura que hemos sufrido en la historia de la democracia, y eso no se sale de la noche a la mañana, es decir, hay que articular una serie de mecanismos para que progresivamente se vaya creando puestos de trabajo, porque ¿qué es redistribuir la riqueza? Redistribuir la riqueza, ¿qué es? Que yo, si tengo mucho, se lo doy a el que tiene poco. No. Para mí, salir de una crisis y acabar con el paro es articular mecanismos para que las empresas y los autónomos puedan crear puestos de trabajo, las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, pero no algunas empresas, que es lo que está pasando. Exacto. Entonces, si estábamos hablando antes de los paraísos fiscales, pues si hay dentro de la legalidad no paraísos fiscales, sino dentro de la legalidad hay mecanismos para que las empresas se vayan a otros, pues habrá que intentar articular, legislar o articular mecanismos para que... No puedes, porque dependes de Europa. Si dependiera de nosotros sí podíamos decir, mire usted, la fiscalidad en Canarias va a ser esta. Sí, pero articular otros mecanismos... Pero fíjate lo que te estoy diciendo, en estos momentos nosotros pagamos más que en la península. Ya no te digo si queremos internet. Pero de cualquier manera eso no es lo más grave, como tú decías antes, ¿no? Lo más grave no es que pagues más, lo más grave es el monocultivo. Sí, claro. Por eso que tú dices, son las dos cosas. Cabe la posibilidad de abrirnos a otro tema industrial, tema financiero, lo que sea, pero no ponerlo todos los huevos en la misma cesta. Pero no la redistribución, como dices tú, no consiste en quitar al que tiene más
y dárselo al que tiene menos. Por todo eso depende de las legislaciones europeas y españolas. Pero lo que no cabe duda es que seguimos dependiendo del turismo y tenemos muchísima suerte. Hemos tenido, a perjuicio de otros, hemos tenido muchísima suerte. Por el terrorismo hemos tenido suerte. Pero claro, lo tienes todo en el mismo sitio. Y lo tienes todo en el mismo sitio y que no se nos venga en contra una cosa, que pase algo aquí también. Porque entonces es para irse. Y claro, con lo que dices tú, de intentar diversificar de alguna manera, y que nosotros podamos legislar desde aquí. Todo lo que está pasando lo viene diciendo Juan Arencibia Rocha hace muchos años. Y todo el terrorismo de Daesh y todas estas cosas de esta franja que está aquí al lado en África, y además el reforzamiento de la base de Rota por parte de los americanos es para que los escudos no le lleguen a Estados Unidos, sino los paran desde Rota. Y la base que está en reserva en Fuerteventura es porque ya veremos. Si lo pasa que todo eso lo escribe alguien y no se le da importancia, pasamos. Pero Juan Arencibia tiene eso muy bien desarrollado. En el tema de la absorción, ¿sabes? Hay un crecimiento económico y no se absorbe puestos de trabajo. En el tema del Brexit, esto salió ahí a relucir y son temas xenófobos que pueden venir aquí. Porque, por ejemplo, Tony Blair, cuando fue la ampliación del 2004 de los países del este, le prometió a los ingleses que nada más que iban a venir 18.000 polacos. Y le entraron 890.000 polacos y 3 millones de personas, ¿sabes?, de la Unión Europea que están allí. Entonces dice, oye, no me absorbe puesto, es decir, la creación de empleo ahí, tenemos el desempleo de los británicos por los de fuera, ¿no? Y eso fue uno de los temas que se vendió mucho ahí. Oye, es que tenemos 3 millones. Nosotros aquí, ¿cuántos tenemos de extranjeros? O sea, porque muchas veces decir el desempleo aquí también, ¿por qué bien? No absorbemos puestos de trabajo porque tenemos mucha mano de obra extranjera, nos estamos yendo, o sea, tenemos un descontrol en el mercado de trabajo importantísimo que hay que reflexionar. También es el tema que más sale es el tema de las camareras de los pisos de los hoteles, que van aquí, que van allí, que van al otro. Pues chicos, habrá que decir, mire usted, ¿no? Aquí, ¿pero eso es nuevo? Yo creo que de los últimos años. No, quizá no sea nuevo, pero ahora la incidencia es mayor. De los últimos años. Lo que está diciendo Domingo más o menos es, empieza la crisis y muchos hoteles pararon a chicas o a chicos y tal, porque no había suficiente ocupación. Hubo ocupación y no hubo contrato, con lo que las que estaban dentro han tenido que hacer un montón de habitaciones más. Claro. Pero ahora mismo incluso hay un sindicato de Primar que se está, en este caso, una persona 30 habitaciones, está recogiendo firmas. Hay que racionar por ahí y en el centro comercial, sí, pero no para pedir el costo que económico, la apertura de los centros comerciales en domingo. Vale, perfecto. ¿Usted quiere abrir los centros comerciales el domingo? Sí, pero contrate más personal. Sí. Lo que no puede ser que el personal que tiene la carga laboral semanal tenga también ese sobrecarga del domingo. Pero esa es la muerte. Y ahí está recogiendo firmas, pero pero tú has decidido que irte al gran comercio. No, que sí, no. Si todos somos culpables, ya lo hemos dicho otras veces aquí. Cuando hablabas antes tú de que cómo somos aquí, al final casi todos pequeños defraudadores, porque como hemos dicho varias veces, cuando va un pintor a tu casa, tú le pides factura con IGI o no. Generalmente no pide factura. Yo sí. Generalmente la mayoría no lo hace. Entonces todos participamos. Y en los grandes comercios, los grandes comercios es igual. El fontanero está exento. Pero y eso es lo que está salvando a esta región. Sí. La economía sumergida. A esta isla. Si la economía fuera la real y no hubiera economía sumergida, esto era Caracas. Bueno, hay que tener en cuenta que gracias a la economía real, con los impuestos se pueden hacer lo que se puede hacer, la economía sumergida y otras cosas dejan de ingresar una serie de impuestos. Con los impuestos, vamos a ver. Por lo menos los impuestos de rato no podíamos hacer nada, porque aquí no lo teníamos. Los impuestos, pero tampoco podemos coger y decir, mira, como él lo hace, yo no lo hago. No, pero como él lo hace y todos los amigos de él y amigos de los amigos de él lo hacen. Lo que es lamentable es eso, es que nosotros hayamos asumido todo el coste de la banca, las cajas, y que no haya habido devolución a cargo del Estado. Y viendo a la gente cómo ha salido ahí de Rosita, ¿verdad? Te queda cara de tonto. Que si yo resulta que a mí dejo pagar la seguridad social y te viene una multa, ¿no? Y a estos elementos nada. El tema es que la cara de tonto. Sí, ese es el problema. Yo creo que y eso ha sido el ascenso de Ciudadanos. Tiene que acabarse esa historia
de camuflajes y de sonrisas y de perdones a un montón de gente que tenía que pagarlo. Y habrá herramientas, habrá iniciativas, porque hablamos y hemos hablado también de la ley de transparencia, pero parece ser que cuesta esa ley de transparencia. Hoy mismo hemos hablado con Felipe Afonso, el portavoz del Partido Popular en el Cabildo, que demanda, oiga, señor Morales, usted no ha publicado todavía su patrimonio. Tampoco ha publicado el patrimonio que tienen todos los consejeros y directores. Sí, pero para mí es más importante la ley de financiación de los partidos políticos y que sea legal, y que alguien dé dinero a un partido político porque le da la gana, y de grave y se vea, a decir, no, es que este es un corrupto. Si a mí me apuras, todos los partidos políticos se financian ilegalmente. Todos. O sea, los maletines han corrido. No digamos ahora que el PP es el único. Eso no es nuevo. Pero ningún partido que, a pesar de tener la mayoría absoluta o tener la capacidad de legislar, no ha hecho una ley de financiación de los partidos políticos donde diga, yo le doy a usted porque me da la gana. Entonces estamos de acuerdo, lo que hay que hacer es legislar y regular. Claro, y perseguir al que defrauda, y al final, al final pero lo que no podemos hacer es decir, no, como esto está montado así y aquel no paga, pues yo tampoco pago. Sin al final vestidura, así. Aquí todos han pecado. No digas que el PP es el único que ha pecado. Porque no, es el único y también las cosas hay que demostrarlas. Pero es que es curioso que en la campaña electoral y en todas estas cosas no se habla sino de la corrupción del PP. Y en la corrupción de Andalucía, que no se sabe de dónde llega, eso no, todo era el PP. Sí, son etiquetas que se ponen, y el populismo, entonces, lo hablábamos al principio. Al final el populismo, que este país tiene que ser serio, empezar a ser serio. Y ahora más el momento es la oportunidad. Por ejemplo, Ciudadanos ahora, intenta gobernar con el PP e introduce los mecanismos anticorrupción. La modificación de la administración, que esto es un tema clave, es decir, tienes que cargarte todos los temas estos de clientelismo, amiguismo y enchufismo. Yo creo que ese fue. Pero si es que los partidos que se quejan de la corrupción y que se quejan del clientelismo y del amiguismo son los que cuando ya los primeros que lo practican. Al doble. Hay que ver el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona. Al doble. Todo. De todas maneras, tú más o menos lo has venido a decir ahora. Se trata de legislar para que no se den las condiciones. El caso que hablábamos del autónomo. Tú como autónomo tienes 4 trabajadores y tienes que pagar la seguridad social. Yo creo una sociedad limitada, tengo 40 trabajadores, no pago la seguridad social, tú las pasas canutas y yo no. Claro. ¿Por qué esa diferencia? A eso súmale la competencia desleal. Yo efectivamente no pago, pero a mí no me van a coger porque no tengo patrimonio, la sociedad. A ti si te cogen, tú tendrás tu patrimonio, tu casa y tal, y figura tu nombre, pero como tú al final tienes que pagar, la competencia desleal que se crea por mi parte es abismal. Yo no pago. Sí. Pero es curioso porque... Pero hay que legislar para eso, y no se está legislando. No, pero además con simples inspecciones lo podrías hacer. Es decir, hay gente, sobre todo, para no crear, ¿sabes?, temas así anómalos, no tienes cuenta corriente, coño, tienes una casa... Sí, pero mira, eso es más sencillo. Eso es más sencillo. Ahí cuando yo oigo que hay que poner más inspectores, yo no estoy de acuerdo. Lo que hay que poner es un mecanismo de autocontrol, donde tú pagas y declaras, y yo cobro y declaro, y no tiene que haber ningún inspector. En Alemania funciona y funciona muy bien la denuncia del vecino, la denuncia del familiar, funciona. Y así les va. Sí, no, pero aquí no todo eso sería chivato. Será chivato, será lo que sea. Don Fernando Toribio, Domingo Madera, Serrano. El tiempo se nos ha ido volando y Alemania, algún día sabremos la historia de Alemania y a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Gracias a los 4 por estar con nosotros compartiendo este tiempo de debate y por supuesto a ustedes también por estar compartiendo en esta mesa de debate la participación de don Blas Ramón, de don Fernando Toribio, don Domingo Madera y don Ignacio Serrano. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes compartiendo más que política, el debate político.